Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Un privilegio para mí poder compartir con ustedes la reflexión de la palabra. Hoy vamos a seguir con nuestra serie sobre los profetas menores y la invitación este domingo es a meditar sobre el libro de Abdías. Abdías es el libro más breve del Antiguo Testamento, solo 21 versículos, pero tiene una enseñanza muy práctica para nuestra vida y a la vez muy profunda sobre las causas y consecuencias que tiene la soberbia en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que estamos lejos de vivir vidas soberbias, pero la soberbia en nuestro corazón se refleja en ciertas actitudes muy sutiles a través del lenguaje también y muchas veces no nos damos cuenta. Lo llamativo o diferente del libro de Abdías sobre el que vamos a reflexionar es que aquí Dios a través del profeta no le habla en principio a su pueblo, a Israel, sino que el mensaje, la amonestación va dirigida a un pueblo vecino llamado Edom. Dios le transmite a través del profeta Abdías a Edom una dura y triste realidad. La soberbia de tu corazón te ha engañado, le reprocha ahí en Abdías 1:3. Vamos a meditar en tres errores en los que cayó el pueblo de Edom para ser considerado por Dios como un pueblo soberbio. Esto es muy importante también para nosotros porque en reiterados pasajes de la Biblia, casi como un tema transversal a lo largo de las Escrituras, Dios insiste a sus hijos en que deben apartarse de la soberbia. La llama también altivez de corazón. Dios nos pide actuar de manera totalmente opuesta, con humildad. Ahí tenemos una definición de soberbia, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca desprecio hacia ellos. Pero más allá de la definición, que pueden haber muchas, ¿por qué es importante prestar atención a esto? Porque la Biblia nos advierte reiteradas veces que la soberbia nos aleja, nos separa de Dios, no es compatible con una vida que agrade al Señor. En Santiago capítulo 4, verso 6 se resume esta idea cuando dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia, en definitiva, perjudica seriamente nuestra relación con Dios porque no agrada al Señor y tiene consecuencias. Lo vamos a ver en el libro de Abdías. En este libro Dios considera a Edom como un pueblo soberbio y se detallan los tres errores, las trampas que lo llevaron a sentirse superior, en este caso al pueblo de Israel. Son tres errores típicos, fáciles de identificar también en nuestra vida, quizás ni los notamos, por eso es importante prestarles atención. Los protagonistas de este pasaje, los edomitas, eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, desde donde viene el pueblo de Israel. Formalmente eran pueblos hermanos, habitaron cerca el uno del otro, eran vecinos, pero su historial fue más de conflicto que de hermandad. Esta relación difícil aparece relatada incluso en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Edom se sintió superior a Israel. ¿Por qué? Porque la soberbia de su corazón le engañó. Si vamos a la lectura, el primer detalle llamativo de este libro es el título del capítulo, donde Dios no destaca la soberbia de este pueblo, ni siquiera la menciona, sino remarca la consecuencia que ésta trajo. No dice ahí la gallardía de Edom, la fuerza o la choreza, como diríamos en Chile, o la guapesa de Edom, sino que la Biblia nos advierte ya en el título que la soberbia conduce a un camino inevitable. La humillación de Edom se llama el capítulo. Edom se sintió superior a Israel. Por mucho tiempo Edom creyó haber ganado, menospreció a Israel largo tiempo, pero Dios no dejó pasar la soberbia de este pueblo. Vamos a la lectura. Leamos Abdías del versículo 3 al 8. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas,
en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Al inicio de esta reflexión comentábamos la fuerte declaración de Dios respecto del pueblo de Edom. Está ahí en el versículo 3 que leíamos recién. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Ya aquí la Biblia nos anticipa que el origen de la soberbia viene de nosotros mismos. Podríamos decir que es un autoengaño porque proviene de nuestro propio corazón. Pero ¿cómo llegó Edom a engañarse a sí mismo? ¿Cuáles fueron sus errores para que nosotros también podamos tomar nota y aprender de ellos para no repetirlos? ¿Dónde depositó su confianza como pueblo? ¿En qué trampas cayó para que Dios mismo la describa ahí en el verso 2, un poquito antes, como una nación abatida, derrotada en gran manera? Vamos a desmenuzar ahora, de acuerdo al pasaje, esta soberbia de Edom a través de estos tres errores típicos. El primer error está en el mismo versículo 3. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? El pueblo de Edom habitaba, según el texto, en las hendiduras de las peñas. Una peña es una colina rocosa, un monte de roca en altura. Ahí estaban sus casas, sus animales. Ahí transcurría el diario vivir de este pueblo de Edom. Este era un entorno privilegiado desde el punto de vista estratégico, territorial. Imagínense, rodeado de roca y en altura, defensas naturales y una posición que les permitía seguramente anticipar cualquier ataque o peligro exterior. Seguramente estas condiciones no solo los hicieron sentir protegidos, sino que comenzaron a sentirse superiores a otros pueblos como Israel. Y fue allí cuando la soberbia de su corazón los engañó. Dios le reprocha, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? En su corazón se fue acumulando un sentimiento de superioridad y menosprecio hacia Israel. El primer error del pueblo de Edom fue confiar en su territorio, creer que la fortaleza de su pueblo estaba en las defensas naturales que lo rodeaban. En tu altísima morada, dice la Biblia, tratando de describir con algo de ironía que este asentamiento en la montaña llevó al pueblo de Edom a vivir con una altivez de corazón. Esto se refleja también en la continuación del versículo 3, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Edom se sintió más poderoso de lo que realmente era. El primer error del pueblo de Edom fue confiar en su territorio, confiar en su territorio. Esto le llevó, como dice la Biblia, a ser engañado por la soberbia de su corazón. Este primer punto es muy aplicable a nuestras vidas. Muchas veces podemos ser engañados también por nuestro corazón y depositar nuestra confianza en lo que consideramos es nuestro territorio, que puede ser también el espacio donde vivimos o las condiciones materiales que nos rodean, nuestro país, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestro departamento, nuestra casa o incluso nuestro lugar de trabajo, la posición física donde el Señor nos ha permitido estar
o vivir. Si pensamos de esta manera, podemos comenzar a sentirnos seguros gracias a esos lugares, en esa posición, en nuestra comodidad, rodeado de nuestras posesiones materiales, el seguro de vida, el famoso 10%, y comenzar a aferrarnos a esas cosas y olvidarnos que nuestra seguridad debe estar en el Señor. Este primer punto toma aún más sentido si estuviste o estás, por ejemplo, en cuarentena. Nuestra seguridad o la de nuestra familia no está en las paredes de la casa o qué tan seguro es el barrio donde nosotros vivimos. Nuestro verdadero refugio debe ser el Señor. Es muy preocupante ver cómo muchas de nuestras actitudes muchas veces o palabras se enorgullecen por las condiciones físicas, pasajeras y materiales que nos rodean y no porque tenemos al Señor en nuestras vidas. El pueblo de Edom se confió en la seguridad que le brindaba ese territorio, en las hendiduras de las peñas, en la montaña, en su altísima morada. Por eso la soberbia de su corazón le engañó y Dios le habla duramente y le dice, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré. Vamos al siguiente punto. ¿Cuál es el segundo error del pueblo de Edom? Está en el versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían de tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. El pueblo de Edom se sentía confiado también por los lazos que tenía con otros pueblos, menospreció a sus vecinos, su interés era vincularse con otros pueblos, sintió que tenía buenas redes, buenos contactos, buenas relaciones en el exterior y menospreció a Israel. Pero mira lo que le pasó, lo que acabamos de leer en el versículo 7. Todos tus aliados, todos te han engañado. Los que estaban en paz contigo, los que le tenían buena, prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan, o sea que eran de extrema confianza. ¿Qué dice? Pusieron lazo delante de ti. Fue traicionado el pueblo de Edom por sus aparentes aliados. Ya vimos que el primer error de Edom fue confiar en su territorio. Y el segundo error de este pueblo es confiar en sus aliados. Este aspecto también lo transformó en un pueblo soberbio y este punto también tiene una aplicación para nuestra vida. Como cristianos muchas veces también podemos ser engañados por nuestro corazón y creer que nuestras redes, los amigos, nuestros contactos, nuestra lista de números telefónicos son más que suficientes para estar seguros. Y nos olvidamos que nuestro principal aliado es el Señor, que nuestra lealtad absoluta debe ser hacia Él. Qué triste es cuando nuestro lenguaje se llena de confianza excesiva hacia nuestra capacidad de hacer supuestos aliados. Tengo un conocido, ya hablé con él, estamos listos. Y olvidamos que nuestro principal ayudador es el Señor. Ya hemos visto 2 de los 3 errores del pueblo de Edom que, según nos dice la Biblia, le llevó a ser engañado por su corazón y a vivir de manera soberbia delante de Dios. Primero, confiar en su territorio. Segundo, confiar en sus aliados. Veamos ahora el tercero y último. Está en el versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia de Esaú. Edom fue un pueblo que intentó también ser visto como una nación donde prosperaba el conocimiento y la sabiduría a través de hombres intelectuales. Esto era muy común en la antigüedad, en todas las grandes civilizaciones, y todavía actualmente las potencias miden su capacidad por quien alcanza más conocimiento, desarrollo científico, intelectual,
capital humano avanzado le llaman. Miren la competencia que hay estos días por ver quién tiene primero la vacuna, y quien lo consiga supuestamente va a alcanzar un estatus superior. Bueno, la soberbia del corazón del pueblo de Edom también lo engañó en este aspecto. Dios se pregunta: ¿no haré que perezcan en aquel día los sabios de Edom? El tercer error del pueblo de Edom fue confiar en su sabiduría o conocimiento. Aplicándolo también a nuestra vida es necesario tener mucho cuidado y reconocer que el conocimiento, el desarrollo intelectual, técnico, profesional, académico, que no es algo malo en sí, pero nuestro corazón puede ser también engañado a través de esta área y comenzar a vivir una vida soberbia, desarrollar un ego y depositar nuestra confianza en este ámbito y no dar el merecido mérito o agradecimiento a Dios. No haré que perezcan en aquel día los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, dice el versículo 8. Recordemos aquí que siempre la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El conocimiento de Dios es lo más grande que podemos tener. Si olvidamos esto, podemos ser vulnerables en esta área, tal como el pueblo de Edom. Hemos encontrado las tres causas que llevaron al pueblo de Edom a ser engañado por su corazón. Hay tres errores claros que nos describe el libro de Abdías. ¿Les parece si los repasamos? Yo sé que la memoria es frágil. Primer error: confiar en su territorio, en su altísima morada. ¿Recuerdan? Este pueblo vivía en las hendiduras de las peñas, allí en las rocas. Se sintió protegido en ese entorno y menospreció a Israel. Nuestro desafío es que nuestro refugio no sea el entorno circunstancial en el que estamos, sino que nuestro refugio sea el Señor. El segundo error de Edom fue confiar en sus aliados. De nada le sirvieron. Todos tus aliados te han engañado, dijo Dios. Como cristianos debemos saber que nuestro principal aliado es el Señor y nuestra lealtad es para con Él. El tercer error de Edom fue confiar en su sabiduría o conocimiento. No haré que perezcan en aquel día los sabios de Edom, dijo Dios. La sabiduría en la Biblia es el conocimiento de Dios. La capacidad intelectual puede ser también una peligrosa trampa para vivir una vida soberbia delante de Él. Ahí están los tres errores, no solo del pueblo de Edom, sino que también nosotros podemos caer muchas veces en ellos y terminar siendo engañados por la soberbia de nuestro corazón. Frente a este pasaje, hoy es más necesario que nunca examinar nuestro corazón, revisar muchas de nuestras actitudes, incluso nuestras palabras, reconocerlas ante el Señor y pedirle que realmente nos ayude a ser humildes y llevar una vida agradable delante de Él. Este pequeño libro de Abdías nos entrega un mensaje muy profundo de parte de Dios. Es un llamado de atención frente a la soberbia que puede ir ganando silenciosamente espacio y engañar nuestro corazón. Pero este libro de Abdías es también una invitación a tener confianza en el poder de Dios, porque la soberbia, la injusticia que vemos de parte de otros hacia los más débiles, en este caso de parte de Edom, hacia Israel, por mucho tiempo que pase, al final Dios siempre tendrá la última palabra y hará justicia. El libro de Abdías termina con un breve pasaje que lleva por título La exaltación de Israel. Después de largo tiempo de soberbia contra Israel, Edom finalmente fue humillado por Dios. Como dice el título inicial del capítulo que vimos, tenía por nombre la humillación de Edom. En cambio, Israel, de víctima de la soberbia de este pueblo, pasó a ser exaltado por Dios. La Biblia es clara en este principio. Jesús también lo afirmó ante sus discípulos.
casi con los mismos conceptos utilizados en el libro de Abdías, porque cualquiera que se enaltece será humillado como Edom, y el que se humilla será enaltecido, en este caso el pueblo de Israel. También es un punto a tener muy en cuenta si sientes que has sido menospreciado alguna vez, si te pasaron a llevar, si te miraron en menos, si fuiste o estás siendo rechazado, siendo víctima de la soberbia de otros. Deja a Dios, quien a su tiempo dará a cada uno según su obra. Leamos el versículo 15 para ir terminando, porque cercano está el día de Jehová sobre las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El juicio de Dios no solo fue con Edom, el libro de Abdías anticipa también lo que ocurrirá ese día cuando Dios juzgue a las naciones, cuando su pueblo sea exaltado, y la humillación será para quienes de manera soberbia rechazaron a Dios. Que Dios nos ayude para reflexionar seriamente en estos 3 errores que llevaron a Edom a ser considerado como un pueblo soberbio delante de Dios. ¿Les parece si los repasamos ya por última vez? Primero, confiar en su territorio. Luego, confiar en sus aliados. Y por último, confiar en su sabiduría. Ha sido muy desafiante para mí en lo personal poder reflexionar en la enseñanza del libro de Abdías. Espero que el Señor también haya hablado a tu corazón y podamos reflexionar seriamente y confiar en que nuestra vida depende de Él y no de la posición circunstancial en la que estamos, en nuestros contactos o nuestros aliados, como decía este libro, o que también no confiemos ni depositemos nuestra esperanza en nuestro conocimiento o supuesta sabiduría. Aprovecho de mandarles un fuerte abrazo a cada uno. Que el Señor les bendiga.